Murió Benedicto XVI, el Papa emérito de la Iglesia Católica, el hombre que renunció a su cargo, sacudiendo las estructuras de la Iglesia Católica, porque eso no sucedía desde el siglo XIII. Pero este hombre, cuyo nombre secular era Joseph Ratzinger, en ese momento, con 78 años, realmente provocó un sacudón en la Iglesia cuando renuncia a su cargo el 28 de febrero de 2013, abriendo así la posibilidad de que se elija un nuevo papa, y allí fue que se elige a Bergoglio, quien es ahora el Papa Francisco. Muere Benedicto XVI. Estos años los había atravesado en una residencia en el interior del Vaticano. No tenía ninguna enfermedad severa, pero tenía una edad muy avanzada. Había ido perdiendo paulatinamente la movilidad y su voz. Por lo tanto, era muy difícil verlo en apariciones públicas y en participando de oficios religiosos. Su última salida del Vaticano, la última vez que había viajado fuera del Vaticano, había sido en el año 2020 para visitar a su hermano Georg en Alemania. Benedicto XVI fue un papa que tuvo la difícil tarea de continuar o de suceder a uno de los papas más notables, más longevos también, pero además con una obra muy poderosa y con una personalidad y con un carisma muy poderoso, como fue Juan Pablo II. Cuando eligieron a Benedicto XVI, en ese momento, después de la muerte de Juan Pablo II, era la elección casi obvia, porque Joseph Ratzinger había sido la mano derecha, el colaborador más cercano de Juan Pablo II desde comienzos de los años 80, y el mismo Ratzinger presidió, él era el decano del Colegio de Cardenales, presidió el cónclave que finalmente lo terminó eligiendo a él como papa, como sucesor, cuarto escrutinio de aquel momento, el 19 de abril de 2005. Pero claro, de 2005 a 2013, él ejerció un papado que estuvo manchado y atravesado por varios escándalos por los delitos de abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, a pesar de tener una suerte de estigma, de mala fama, se encargó de blanquear y tomar medidas, tratar de ser transparente con respecto a las medidas alrededor de estos abusos, y también de tomar medidas para blanquear y para dejar en claro varios números de las finanzas del Vaticano, que siempre habían sido bastante más oscuras. Son, de hecho, dos líneas de trabajo en el papado. Uno con respecto a evitar los encubrimientos en estos crímenes de abuso sexual, y otro con respecto a la limpieza de las finanzas. Dos líneas que siguió luego Francisco, el Papa Francisco. Tuvo muchas críticas por parte de la prensa. Era un hombre dogmático, era un especialista en la fe, un teórico, un teólogo también. Y en ese sentido se sentía desgastado por las críticas de diferentes sectores. Se le hizo difícil soportarlas, no tenía la cintura política que tenía Juan Pablo II.
Él disfrutaba más el trabajo teórico, el trabajo con los tratados, con los libros, con las elaboraciones dogmáticas. De hecho, publicó 3 encíclicas en el periodo corto que le tocó gobernar al Vaticano, cuando condujo la Iglesia Católica. Publicó 3 encíclicas. La primera en 2006, se llama Deus Caritas Est, hablando del amor de Dios. Salvados en la Esperanza fue la segunda encíclica. Y tuvo una tercera carta, una tercera encíclica antes de renunciar. Destacado teólogo, y de hecho tiene varios libros, lecciones universitarias, antologías de ensayos, de reflexiones, de prédicas. Había nacido en la diócesis de Passau, en Alemania, en Markelt am Inn. En 1927, y había vivido en Alemania, pasó su infancia y su adolescencia en una localidad cercana a la frontera con Austria, y fue inclinándose por la carrera religiosa. Sobre el final de la Segunda Guerra Mundial había sido enrolado en servicios auxiliares antiaéreos. Luego de la guerra estudió filosofía y teología en la Universidad de Múnich. Se ordenó sacerdote en 1951. Y fue creciendo en su influencia en la Iglesia, realizando una contribución muy importante al Concilio Vaticano II, allá por la década del 60, como experto, como consultor teológico. Estamos viendo la información del sitio oficial Vatican News. Con pesar, doy a conocer que el Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Apenas sea posible se proporcionará mayor información, dijo el director de la Oficina de Prensa Vaticana. El comunicado que confirmaba que el Papa Emérito de 95 años había muerto, su vida se había ido apagando en las últimas semanas, y llegaban informes de que estaba mal, estaba muy débil, estaba muy apagado, y que todo indicaba que estaba llegando al fin de su vida. Les decía que creció en influencia en el Vaticano hasta que Juan Pablo II aprueba su posición como decano del Colegio Cardenalicio allá por el año 2002, y luego fue quien presidió la misa en la Plaza de San Pedro en el funeral del Papa Juan Pablo II, a quien había asistido y con quien había trabajado durante décadas. Poco después llegaría la elección del propio Ratzinger como nuevo pontífice de la Iglesia Católica, y eligió el nombre de Benedicto XVI. Alguna de las tapas, estamos compartiendo el sitio Vatican News, en donde se recuerda la figura de Benedicto XVI. Humilde trabajador de la viña del Señor, dice el título de Vatican News, porque eso es lo que él dijo cuando asumió su rol como Benedicto XVI, sabiendo que le esperaba un difícil trabajo después de un papa con un perfil tan alto como Juan Pablo II. Dijo: después de un papa tan grande como Juan Pablo II,
yo tomo esta responsabilidad simplemente como un humilde trabajador de la Viña del Señor. Eso es lo que dijo en el momento de asumir su rol como papa. Benedicto XVI sorprendió al mundo en 2013 cuando anunció su renuncia, algo que no pasaba desde el año 1294, cuando Celestino V había también renunciado, pero los papas desde el 1300 en adelante no renunciaban. Simplemente terminaban su vida en el papado, como un rey. No abdicaban a su cargo. Sin embargo, Benedicto XVI decidió dedicarse a la teología, a la vida del estudio, retirado de la primera plana y de las obligaciones que tiene un líder político y religioso como es el Papa. A partir de su renuncia en 2023, pocas veces se lo escuchó. Publicó 2 libros, una suerte de compilaciones de entrevistas en donde detallaba también su decisión de hacerlo. Una decisión que fue muy meditada, muy pensada, muy reflexionada. No fue bajo la presión de ningún escándalo en ese momento, sino que se tomó el tiempo para tomar esa decisión. Y luego se dio lo que hemos vivido en estos últimos años, ¿no? Desde el 2013 hasta hoy. Una convivencia entre 2 papas, algo que no se había visto en toda la historia. Y transcurrió sin problemas. Benedicto XVI defendió a el Papa Francisco en algunas acusaciones del arranque del papado de Jorge Bergoglio, que, recordemos, fue el primer papa no europeo. Eso también fue muy particular y revolucionario. Hubo varias reuniones entre Benedicto XVI, Papa Emérito, y Francisco, actual Papa vigente. Ahora Roma y toda la Iglesia Católica despide al Papa Emérito, un Papa tan especial, tan particular como fue Benedicto XVI, el alemán Joseph Ratzinger. Vamos a estar en un rato